Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa. Si ya eres parte de esta increíble comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo continuo. Hoy tengo un tema que simplemente me dejó boquiabierto, un tema que honestamente me tuvo al borde del asiento. Es algo que surgió de repente, una bomba informativa que ha estado explotando en las redes sociales y que, francamente, no me esperaba para nada. Vamos a hablar sobre Halil İbrahim Ceylan, el queridísimo actor de la serie Legacy, o Emanet, como se conoce en algunos lugares, y algo completamente inesperado que ha confesado sobre su compañera de reparto, la talentosísima Esla Turkoglu. Sí, lo has oído bien. Prepárense porque la noticia es impactante y estoy ansioso por compartirla con ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso y lleno de drama, quiero pedirles algo. Si son fanáticos de este tipo de contenido, de las noticias de farándula turca, de las series, los actores y todo lo que rodea a este fascinante mundo, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido como este. Así no se perderán ni una sola primicia. Denle al botón de suscribirse y a la campanita para no perderse ninguna actualización. Gracias de antemano. Su apoyo significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, vayamos al grano. Prepárense para el torbellino de información. Como saben, Legacy o Emanet fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó tanto a Turquía como a un sinfín de países alrededor del globo. La química entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu en la serie era innegable, palpable, casi tangible. Sus personajes, Yaman y Seher, se convirtieron en un faro para millones de espectadores. La historia de amor, llena de obstáculos, de pruebas que parecían insuperables, la ternura que emanaba de sus miradas, la pasión que encendían con cada roce. Todo eso creó una conexión muy fuerte, una conexión que trascendía la pantalla y se colaba en los corazones de los fans. Y claro, esa conexión se extendió a la vida real, generando muchísimas especulaciones, muchísimas teorías, muchísimos anhelos sobre si había algo más allá de la ficción. Durante la emisión de la serie y después, las redes sociales se inundaron, se desbordaron de rumores y de teorías sobre una posible relación entre Halil y Esla. Fotografías juntos, comentarios que parecían guiños, interacciones que sugerían algo más que una simple amistad profesional. Los fans, como es costumbre, como es su derecho, estaban enloquecidos, soñando con que esa magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. La verdad sea dicha, yo también me preguntaba, y mucho, si había algo real entre ellos. Su química era tan buena, tan intensa, que era difícil no preguntárselo. Era casi imposible no dejarse llevar por la ilusión. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro, tanto Halil como Esla siempre negaron cualquier tipo de relación amorosa. Declaraciones tras declaraciones, entrevistas tras entrevistas. Ambos con una firmeza admirable insistieron en que su relación era puramente profesional, que se llevaban muy bien, que se tenían mucho respeto, pero que su vínculo se basaba en la amistad y en la camaradería laboral. Y bueno, eso fue lo que creímos todos, ¿verdad? Nos aferramos a esa versión, porque era la que nos daban y porque, quizás, nos dolía la idea de que la magia que veíamos en la pantalla no fuera real. Ahora, la bomba. El detonante. Lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Recientemente Halil İbrahim Ceylan concedió una entrevista que prometía ser como cualquier otra, pero que al final, se convirtió en el epicentro de un huracán mediático. Una entrevista bastante larga y detallada, en la que parecía sentirse cómodo, relajado, dispuesto a hablar de todo, y confesó algo. Algo que, repito, nadie, pero nadie, se esperaba. Al principio, la entrevista transcurría de forma normal, casi predecible. Preguntas sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros, sobre su experiencia en Legacy. Preguntas sobre el éxito de la serie, sobre el impacto que tuvo en su vida, sobre los retos que tuvo que enfrentar. Todo tranquilo, todo bajo control. Halil respondía con la soltura y la profesionalidad que lo caracterizan, contando anécdotas, compartiendo sus reflexiones, demostrando una vez más su carisma y su cercanía con el público. Pero de repente el entrevistador, con una astucia que le honra, le hizo una pregunta directa, una pregunta que, sin duda, estaba en la mente de todos los seguidores de la serie, una pregunta que llevaba consigo la promesa de una revelación, de una verdad largamente esperada. La pregunta giraba, por supuesto, en torno a Esla Turkoglu.
¿Cómo recuerdas tu experiencia trabajando con Esla?, le preguntó el entrevistador, con una sonrisa sutil, casi cómplice. Y fue entonces en ese preciso instante cuando Alil, con una sonrisa en la cara, una sonrisa que podría ser interpretada de 1000 maneras diferentes, dijo algo que dejó a todos helados, paralizados, en shock. Esla es una persona muy especial, comenzó Alil, con una pausa que anticipaba algo importante, algo que iba a romper el molde. Es una actriz talentosísima, muy profesional, con una gran ética de trabajo, y sobre todo, con un corazón enorme. Es una persona a la que le tengo mucho cariño y respeto. Hasta ahí, todo normal, todo dentro de los márgenes de la cortesía y del compañerismo profesional. Pero luego la frase que lo cambió todo, la frase que encendió la mecha, la frase que desató la tormenta. Y sí, tuvimos una relación intensa, respondió Alil, con una pausa dramática que pareció durar una eternidad, con una mirada que parecía buscar la reacción del entrevistador, del público. Pero esa intensidad era puramente profesional. Nos exigíamos mucho el uno al otro. Queríamos dar lo mejor de nosotros mismos para el público, queríamos que la serie fuera perfecta, que cada escena fuera inolvidable. Y a veces esa exigencia se traducía en roces, en discusiones, pero siempre con respeto, con el objetivo de mejorar la serie, de elevar la calidad del producto. Y por eso, no sé por qué se inventan otras cosas, nunca hubo ninguna relación romántica. Sí, lo escucharon bien. Intensa. Esa palabra fue la que cambió todo, la que rompió el silencio, la que abrió la caja de Pandora. La forma en que la dijo, el tono de su voz, la pausa antes y después de la palabra. Todo sugería que había algo más detrás de esas palabras, que la verdad era mucho más compleja de lo que estaba dispuesto a revelar. Parecía que estaba ocultando algo, que estaba jugando con las palabras, que estaba intentando controlar la narrativa, pero que al mismo tiempo, se le estaba escapando la verdad. Y es que aunque intentó justificarlo diciendo que era una intensidad profesional, que se debía a la exigencia en el trabajo, esa palabra generó muchísimas dudas, muchísimas preguntas, muchísimas especulaciones. ¿Por qué usar esa palabra, intensa? ¿Por qué no simplemente decir que se llevaban bien, que tenían una buena relación de trabajo, que eran buenos compañeros? ¿Por qué esa pausa dramática que parecía un guiño, una señal para los fans? ¿Qué escondía realmente esa intensidad? ¿Qué se negaba a revelar? La entrevista continuó, pero la conversación había tomado otro rumbo, un rumbo mucho más interesante, mucho más polémico, mucho más jugoso. Alil intentó desviar la conversación hacia otros temas, intentó restarle importancia a sus palabras, pero la semilla ya estaba sembrada, la chispa ya había prendido. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron, se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones, de análisis minuciosos de cada palabra, de cada gesto, de cada mirada. Los fans enloquecidos volvieron a la carga con sus teorías, con sus deseos, con sus esperanzas de que hubiera algo más entre ellos. Revivieron viejas fotografías, analizaron antiguas declaraciones, buscaron pistas ocultas en entrevistas pasadas. La imaginación, como siempre, voló, y las teorías se multiplicaron. ¿Habían sido amantes en secreto? ¿Habían tenido una relación que decidieron ocultar para proteger sus carreras? ¿Era todo una estrategia publicitaria para mantener el interés en ellos? Las preguntas eran muchas, las respuestas, por ahora, ninguna. Y como era de esperar, la noticia, la confesión de Alil, llegó a Esla Turkoglu. Los medios de comunicación, ávidos de la reacción de la actriz, se apresuraron a contactarla, a pedirle su opinión, a buscar una respuesta a las palabras de Alil. ¿Qué diría Esla? ¿Confirmaría o desmentiría las palabras de su ex compañero? ¿Revelaría su propia versión de la historia? La expectación era máxima. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde el misterio se intensifica. Esla, al ser contactada por varios medios, emitió un comunicado. Un comunicado breve, conciso, pero a la vez enigmático. Un comunicado que no reveló nada, pero que al mismo tiempo lo sugirió todo. En el comunicado, Esla agradeció a Alil por sus palabras, por el reconocimiento, por el gran trabajo que hicieron juntos en Legacy. Destacó la profesionalidad de Alil, su dedicación, su talento. Pero y aquí viene el gran pero, el giro de la historia, la clave del enigma, no confirmó ni desmintió nada sobre la supuesta intensidad de la relación. Simplemente se limitó a agradecer y a desearle lo mejor en sus futuros proyectos. Agradezco las amables palabras de Alil Ibrahim Ceylan.
Fue un placer trabajar con él en Legacy. Le deseo todo lo mejor en sus proyectos futuros, fue el escueto comunicado que envió Sla. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no aclarar si hubo algo más o no? ¿Por qué esa ambigüedad? ¿Acaso está guardando silencio por alguna razón? ¿Está protegiendo algo? ¿Hay algo que no queremos saber? ¿Hay un secreto que ambos guardan? Las teorías, como es lógico, se multiplicaron, se dispararon. Algunos creen que sí hubo una relación romántica, pero que decidieron mantenerla en secreto por cuestiones profesionales, por miedo a dañar sus carreras, por temor a la presión mediática. Otros, más escépticos, piensan que simplemente fue una estrategia de Halil para generar atención, para seguir vigente en el ojo público, para mantener el interés del público en su persona. Otros, más pesimistas, creen que todo es una estrategia de marketing, orquestada por ellos o por sus representantes, para promocionar futuros proyectos, para mantener el interés en sus nombres y así asegurar contratos. La verdad, como siempre, es que no lo sabemos. No podemos saberlo con certeza. Solo ellos, Halil y Sla, saben la verdad. Solo ellos conocen los detalles de su relación, de su intensidad, de lo que realmente pasó entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que esta confesión de Halil y la enigmática respuesta de Sla han abierto una caja de Pandora llena de preguntas y misterios. La ambigüedad de Sla, su silencio, su falta de claridad, solo han avivado las llamas de la especulación. ¿Por qué no negar, rotundamente, si no hubo nada? ¿Por qué no ser tajante si no hay nada que ocultar? ¿Por qué esa cautela, esa prudencia, esa evasión? ¿Qué está impidiendo que hable, que revele la verdad? Y claro, no podemos olvidar el contexto, el entorno, las circunstancias. Recordemos que Sla Turkoglu ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, en un torbellino de controversias. Su salida de la serie Emanet generó muchísima controversia, muchísima discusión. Los rumores de problemas con la producción, las disputas por el salario, las diferencias creativas. Todo eso ha afectado su imagen pública, ha puesto su nombre en el ojo del huracán. Quizás por eso Sla prefiere mantener un perfil bajo y evitar más controversias, evitar más escrutinio, evitar más especulaciones. Quizás simplemente quiere proteger su privacidad, su intimidad, y no quiere entrar en un juego mediático que podría perjudicarla. Además, Halil y Sla ya no trabajan juntos. Sus caminos se separaron. Cada uno ha tomado su propio rumbo, cada uno está enfocado en sus propios proyectos, en sus propias ambiciones. La serie Legacy terminó y con ella, se cerró un capítulo en sus vidas. Halil, por su parte, está participando en nuevas producciones, buscando nuevos horizontes, tratando de consolidar su carrera y de demostrar su talento en nuevos roles. Está intentando reinventarse, de demostrar que es mucho más que el galán de Legacy. Está buscando nuevos desafíos, nuevas oportunidades, y está utilizando su fama y su popularidad para abrirse paso en la industria. Sla, por su parte, está a la espera de un nuevo proyecto que la impulse aún más, que le permita demostrar todo su potencial, que le permita consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Está buscando un papel que le permita brillar, que le permita demostrar su talento, que le permita superar las polémicas y los obstáculos que ha encontrado en su camino. Está en una etapa de transición, de búsqueda, de crecimiento, y está aprovechando este tiempo para prepararse para lo que viene. En resumen, la confesión de Halil Ibrahim Ceylan sobre la intensidad de su relación con Sla Turkoglu, sumada a la enigmática respuesta de Sla, ha generado un torbellino de especulaciones, de teorías, de conjeturas. ¿Hubo algo más allá de la amistad? ¿Fue todo una estrategia publicitaria? ¿Por qué la enigmática respuesta de Sla? ¿Qué esconden? ¿Qué secretos guardan? ¿Qué verdades están por revelarse? La verdad por ahora sigue siendo un misterio, un enigma. Pero lo que sí es cierto es que esta situación ha reavivado el interés del público por esta pareja, por su historia, por su relación. Y quién sabe, tal vez en el futuro tengamos más noticias sobre este tema. Tal vez con el tiempo, con el paso de los años, con la madurez y la experiencia, alguno de ellos decida hablar, decida revelar la verdad, decida contar su propia versión de la historia. O tal vez el misterio permanezca y la imaginación del público siga volando, creando sus propias versiones, sus propias fantasías. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta primicia, esta exclusiva, y que la hayan disfrutado tanto como yo.
Hemos analizado la confesión de Halil İbrahim Ceylan sobre su relación con Esla Turkoglu, ese momento que ha causado un revuelo monumental en el mundo de las series turcas, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula. Hemos explorado las posibles interpretaciones de sus palabras, la enigmática respuesta de Esla, las implicaciones que todo esto puede tener, las consecuencias que podría generar. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto, cada silencio, cada guiño. Hemos analizado las posibles motivaciones de ambos actores, sus intereses, sus miedos, sus aspiraciones. Hemos intentado desentrañar el misterio, desvelar la verdad, descubrir qué esconde esa intensidad que Halil mencionó. Quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad, por su tiempo, por su atención, por su pasión por las series turcas, por su interés en este fascinante mundo. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de contenido, este tipo de análisis, este tipo de especulaciones. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, compartir sus teorías, sus ideas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta confesión de Halil? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué opinan sobre la respuesta de Esla? ¿Creen que están ocultando algo? ¿Creen que están siendo honestos? ¿Creen que todo es una estrategia? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. No se queden con las ganas de participar. Comenten todo lo que quieran. Exprésense libremente, compartan sus ideas, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leer sus comentarios, debatir con ustedes, aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas, que también estén interesados en este tema, que también quieran debatir y especular. Ayúdenme a llegar a más personas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y me ayudará a seguir creando contenido, a seguir trayéndoles las últimas noticias, los últimos chismes, los últimos rumores, las últimas novedades del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para no perderse ninguna primicia. Muchísimas gracias por todo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Y no olviden, la verdad siempre sale a la luz. O eso dicen.